Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es jueves 13 de noviembre. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy, hace 40 años, en la noche de hoy exactamente, se conmemoran 4 décadas. 40 años de una de las más graves tragedias causadas por fenómenos naturales en la historia de Colombia. La avalancha que sepultó a Armero, que dejó más de 25.000 personas muertas y una profunda herida en la sociedad colombiana. Antes de hablar de Armero, antes de hablar de las noticias de orden público, desarrollamos información que tiene que ver con la Casa de Nariño, ampliamos la información que les habíamos entregado hace minutos. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, será el nuevo ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Valencia Copete llegará en reemplazo de Eduardo Montealegre. César Julio Valencia Copete fue presidente de la Corte Suprema a finales del año 2008, 2009, 2010, en una época muy difícil. Fue uno de los más vehementes magistrados en contra del entonces presidente Álvaro Uribe en medio de escándalos como el de las chuzadas del DAS, que fueron ordenados desde el gobierno Uribe y que buscaba interceptar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En segundos vamos a la ceremonia de la policía en la que habla el presidente Gustavo Petro. Antes voy a Armero, Guayabal, la temperatura a esta hora es de 30 grados. Fernando González con los actos conmemorativos, 40 años después de la tragedia de Armero, de la tragedia de Colombia por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Con ceremonias religiosas que iniciaron desde las 8 de la mañana, actividades culturales, condecoraciones a rescatistas de la tragedia, acá en el Campo Santo de Armero, convertido en todo un escenario donde el recuerdo florece y donde aún se mantiene viva la esperanza de volver a reencontrarse con aquellos niños que desaparecieron tras la tragedia de 1985. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, envió un fuerte mensaje al país para estar más pendientes y evitar una tragedia similar. Hace 40 años, la naturaleza demostró su descomunal poder y el Estado su pequeñez. Desde entonces, muchos gobiernos han trabajado para que una tragedia así no se repita jamás, que nunca más la negligencia, los llamados no atendidos, las alertas ignoradas y los oídos sordos nos cuesten decenas de miles de vidas. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, entregó la primera etapa del Parque Jardín de la Vida. Estamos haciendo entrega al señor alcalde del Parque Jardín de la Vida. Esa fue una reconstrucción, hicimos una primera fase que fue en la iglesia de San Lorenzo, el poder recuperar ese espacio que tanto quieren los artistas. Los actos artísticos y culturales continúan durante toda la tarde en la tarima principal y sobre las 11 de la noche se realizará una gran velatón. Regreso con usted en minutos, Fernando, a Armero, Guayabal, porque antes hablamos de las graves alteraciones del orden público de las últimas horas en el suroccidente del país, combates muy intensos en la zona del Patía, ataques de las disidencias de las FARC contra 5 municipios del departamento del Cauca casi de manera simultánea, y lo último, retenes ilegales, uno en la vía Panamericana y otro el cierre de la vía a Buenaventura. Convulsionado orden público en el suroccidente del país. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, hombres armados vestidos de camuflado aparecieron hace algunos instantes en plena vía Panamericana en el sector de Párraga, muy cerca del municipio de Rosas, al sur del departamento del Cauca. Allí obligaron a los conductores a detener sus vehículos y pintaron grafitis del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en algunos camiones. Algunas personas que transitaban por esa carretera reportaron disparos. Una balacera, robándose una mula a la hora. Tener precaución, señores, tener precaución.
En otra carretera importante de esta región, en la vía a Buenaventura, aparecieron esta mañana 3 cilindros con emblemas de las disidencias de las FARC que obligaron a su cierre por algunas horas hasta que la fuerza pública descartó que tuvieran explosivos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que estas acciones son la respuesta a las operaciones militares en contra de alias Iván Mordisco. Ustedes saben que ha habido una operación exitosa en Guaviare contra esta estructura. Como retaliaciones han empezado a hacer ese tipo de acciones, pero para eso está la fuerza pública. En las últimas 48 horas se han reportado también ataques contra la fuerza pública en los municipios de Padilla, Suárez, Caloto, Corinto, Inzá y en el Patía Cauca. Hace algunos minutos también fue atacada con drones la estación de policía del municipio de Timbío, Cauca. 1.07, Marcela Peña, ¿sigue cayendo el precio del dólar? ¿A qué se debe esa caída de la divisa y cómo cierra hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Cierra hoy en 3.747 pesos con 25 centavos, pero el promedio de negociación estuvo en 3.719 pesos con 40 centavos. Llegamos a romper la barrera de los 3.700 a comienzo de la jornada, el precio más bajo desde por lo menos abril del año 2021. Se debe a muchos factores, pero uno de los más importantes es la cantidad de dinero que está moviendo el Ministerio de Hacienda y el Tesoro Nacional. Le tengo las cifras recién salidas del horno. Entre septiembre y octubre, la tesorería vendió dólares, los puso en el mercado para comprar pesos por 4.232 millones de dólares. En el contexto internacional tenemos, entre otras cosas, el fin del cierre del gobierno federal en Estados Unidos. Sin embargo, como les dijimos ayer, es posible que esto no dure para siempre. Hablamos con Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas en el Banco Itaú. Ya se podría estar cercano a los pisos. Estimamos para cierre de año una tasa de cambio cercana a los 3.900 pesos. Ella no es la única que cree que estamos a punto de rebotar. En el Banco de la República están observando lo que pasa con el dólar. Creen que la principal influencia viene del gobierno nacional y simplemente están observando lo que va a suceder con la divisa. No va a haber intervenciones y van a esperar si rebota o no rebota en los próximos meses. Muy bien, Marcela, hablando de el bolsillo, hoy fue presentada a los congresistas de las comisiones económicas la nueva reforma tributaria que el gobierno llama Ley de Financiamiento. Busca recaudar 16 billones de pesos. El gobierno mantiene el impuesto a la cerveza, mantiene el impuesto a los licores. No hay ambiente político hoy, evidentemente, a pocos meses de las elecciones para sacar adelante nuevos impuestos. Incluso hay modificaciones al impuesto de renta. Alejandra Bello. El gobierno nacional presentó una versión ajustada de su reforma tributaria luego del recorte al presupuesto de 2026. El nuevo texto concentra buena parte del recaudo en impuestos al consumo, especialmente en productos como licores, tabaco y bienes con externalidades negativas. Ante esto se pronunció el senador Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado. A poner los puntos más neurálgicos, el tema de los licores, el tema de las melazas, el tema de los conciertos, el tema de los... Vamos a empezar la discusión. Esto hasta ahora comienza. El Ministerio de Hacienda busca obtener 16,3 billones de pesos con esta iniciativa, de los cuales 4,1 provendrían de los nuevos tributos al alcohol y al tabaco. En este último caso, la propuesta plantea un cobro base de 11.200 pesos por cajetilla, más un impuesto adicional, mientras que para las bebidas alcohólicas se mantiene una tasa del 19% con recargos según el nivel de alcohol. Otro capítulo incluye 2,9 billones por aumento del IVA, que ahora aplicaría también a los juegos de suerte y azar y a los vehículos híbridos. En materia de impuesto al patrimonio, el gobierno mantuvo su meta de recaudar 2,2 billones, reduciendo el umbral de pago de 3.585 millones a más de 1.900 millones de pesos. Está relacionado, Alejandra, con el cobro de impuestos, los estudios sobre esperanza de vida. Hay uno que revela la OCDE, que es el Club de los Países Ricos. Colombia pertenece a ese club. Muestra el estudio que Colombia es el país de la OCDE que tiene menores esperanzas de vida más bajas por factores como el gasto en salud y la falta de personal médico. Sebastián Martinelli.
Según el informe Panorama de la Salud 2025, publicado el día de hoy, los colombianos viven en promedio 77.5 años, 3.6 menos que el promedio de más de 40 naciones analizadas de la OCDE. El estudio resalta que, aunque el país ha alcanzado una cobertura sanitaria del 99%, su desempeño general sigue siendo inferior frente al promedio de la organización. Colombia registra 304 muertes prevenibles por cada 100.000 habitantes, más del doble que el promedio, y un gasto en salud de apenas $1.877 per cápita frente a casi 6.000 de la media. También preocupa la escasez de personal médico, con solo 2,5 médicos y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cifras muy inferiores a las del resto de países miembros. Pese a ello, el informe destaca aspectos positivos: una de las tasas de suicidios más bajas, bajo consumo de tabaco y alcohol y un porcentaje mínimo de personas que califican su salud como mala. Pero también preocupa la alta tasa de sedentarismo en adultos, que es del 35%. 1:11, hablando de la salud, hay reuniones entre el nuevo superintendente Bernardo Camacho, la superintendente ad hoc, la directora del DAPRE Angie Rodríguez, porque podrían tomar decisiones. Ojo, porque es inminente, otra vez, imagínense ustedes la inestabilidad, el cambio de interventores de las EPS que fueron asumidas por el gobierno hace algunos meses, incluso en algunos casos, incluso asumidas hace algunos años. Jessica Gutiérrez. Hace 2 semanas, Bernardo Camacho asumió como Superintendente Nacional de Salud y ya se conocen las primeras medidas que estaría evaluando en su gestión. Pues según fuentes consultadas por Blue Radio, Camacho analiza la posibilidad de realizar cambios en los agentes interventores de las EPS que actualmente se encuentran bajo administración del gobierno, un total de 9 entidades. En el caso de Nueva EPS, la superintendente ad hoc Angie Rodríguez también estaría revisando el cambio de la agente interventora de esta entidad. Y es que, de acuerdo con la información conocida, las decisiones podrían concretarse en los próximos días. Por su parte, el representante Andrés Forero manifestó sus observaciones frente a la posible medida, señalando que Camacho podría estar preparando movimientos similares a los que realizó el ex superintendente Giovanni Rubiano al llegar a esta entidad. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos específicos por los cuales el superintendente Camacho consideraría reemplazar a los agentes interventores de las EPS. 1:13, solo hasta este viernes se sabrá si es enviado o no a la cárcel Ricardo González, que es el segundo detenido por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de la Universidad de los Andes en la noche de Halloween. Kalila Peña, este hombre tenía antecedentes pero de consumo de licor, consumo problemático de licor, pero no tenía antecedentes penales. Sí, señor, ese fue uno de los argumentos que también sustentó la fiscal el día de ayer sobre presuntos problemas que habría tenido en otros trabajos por el consumo de alcohol. Quiero contarle que hace pocos minutos se levantó la sesión, hoy entre los argumentos de la defensa para solicitar no imponer la medida de aseguramiento. La abogada Marcela López aseguró que, según los videos, para esa defensa González no fue responsable de realizar la totalidad de la conducta y el homicidio. También explicó la supuesta razón por la que huyó de Bogotá. Escuchemos. ¿Qué hizo cuando se enteró por medio de las capturas y por el medio del fallecimiento de Esteban? Lloró, señora juez, por lo que había sucedido, por miedo, por angustia. ¿Y qué hace un joven, casi un niño, cuando sucede eso? Va a su entorno natural, a su entorno familiar, al domicilio. La Fiscalía, Procuraduría y Representación de las Víctimas rechazaron su sustentación y reiteraron que se envía a la cárcel a González. Esto dijo el abogado de las víctimas. Les estaríamos enviando un mensaje clarísimo. ¿Y cuál es el mensaje? Tranquilo. Ustedes pueden delinquir, señores ciudadanos, pueden matar deliberadamente en la calle, que no pasa nada. Usted puede defenderse. La juez sexta de Control de Garantías de Bogotá decidirá mañana a las 10 de la mañana si envían a la cárcel al joven identificado con camisa y orejas de conejo negras.
Una 15 se presentó un confuso incidente hace algunos minutos en Unilago, en el norte de Bogotá. Nicolás Rodríguez, ¿qué pasó? Ricardo, sí señor, esto ocurrió sobre la carrera 15 al frente de este centro comercial donde venden artículos de tecnología, y en video quedó registrado el linchamiento a una persona, según confirman las autoridades, por tratar de hacer una transferencia falsa por medio de ese lector de código QR en uno de los establecimientos. Uno de los propietarios aparentemente alertó lo que estaba sucediendo en este momento a las otras personas de los locales comerciales, y literalmente la policía lo tuvo que sacar completamente blindado para evitar que lo siguieran golpeando o linchando. Escuche usted el momento de lo que sucedió hace pocos minutos a las afueras de Unilago. En el video se observa además a Ricardo, la persona tratando de correr, y algunos agentes de policía resguardándolo a la entrada de este centro comercial, donde por fortuna, según la policía, lograron sacarlo ileso, y además están haciendo las investigaciones para saber si definitivamente esto fue provocado por o efectivamente una transferencia falsa o un ajuste de cuentas que se pudo haber provocado dentro del centro comercial. ¿Pero este hombre resultó herido o está ileso, Nicolás? Según lo que confirman las autoridades, Ricardo, no se registró por lo menos ninguna herida a este hombre que sacaron corriendo del centro comercial. Pues estaremos muy pendientes, Nicolás. Gracias. 1:16. Vamos a las noticias del mundo. Una información urgente que reporta a esta hora la cadena estadounidense CBS, según la cual el secretario de Guerra Peter Hegseth y los otros encargados de la seguridad en Estados Unidos presentaron anoche al presidente Donald Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres. Al final del encuentro no se tomó ninguna determinación sobre si se autorizan o no este tipo de operaciones. Hablando de noticias del mundo, esta historia es terrible. Habla de lo peor de la condición humana en torno a los safaris humanos que sí existieron en la guerra de Bosnia. Empresarios que organizaban tours a Sarajevo y a Bosnia para que personas adineradas dispararan contra personas indefensas. Terrible barbarie que estamos rememorando. Silvia Carrasco. 4 décadas después, este caso reabre heridas y cuestiona la impunidad de los países europeos en la guerra de los Balcanes. Lo que ha ocurrido es que Italia ha iniciado un proceso judicial por acusaciones relacionadas con los llamados safaris humanos ocurridos en los años 90 en Bosnia durante la guerra en Sarajevo, cuando se desintegra Yugoslavia y Serbia no acepta la independencia de Bosnia y Herzegovina. En medio de esa guerra, una de las etapas más cruentas fue el sitio de Sarajevo, donde francotiradores disparaban a los civiles que salían de sus casas, generalmente en busca de comida. La acusación es que entonces se organizaban viajes para millonarios, principalmente italianos y otros europeos, que por sumas que podían alcanzar los 80.000 euros por un fin de semana para participar en la caza y asesinato de civiles bosnios, incluidos niños y mujeres, desarmados y vulnerables. Así lo confirma uno de los que ha presentado la denuncia, el ex magistrado Guido Salvini. Pagavano per uccidere, pagavano tanto, soprattutto se riuscivano a colpire. Dice, pagaban por matar, pagaban mucho, sobre todo si conseguían herir a una mujer o a un niño, incluso 80.000 o 90.000 euros, digamos al cambio actual, dice. Esta grave denuncia fue investigada por el fiscal de Milán, Alessandro Gobi, con la colaboración de periodistas y abogados como Ezio Gabezzini y Nicola Brígida, quienes recopilaron testimonios clave de sobrevivientes, agentes secretos e incluso funcionarios locales de Sarajevo. Destacan las declaraciones de un antiguo agente de inteligencia bosnio y varios testigos que describen a los cazadores como un grupo organizado de civiles con entrenamiento militar, amantes de las armas y que operaban en alianza con militares serbobosnios. Silvia, gracias. 1:19. Más noticias del mundo. La alerta por gripe aviar en media Europa. Ojo con eso. Y también la conmemoración de 10 años de uno de los peores atentados terroristas en la historia de París. César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. La gripe aviar despierta las alarmas en España y prácticamente en Europa. El gobierno ordenó el confinamiento en todo el país de las aves de corral ante el aumento del riesgo de expansión de los casos de gripe aviar en Europa. La orden se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor. Y además, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre. Reino Unido y Francia, también afectados por esta gripe aviar, impusieron igualmente el confinamiento de las aves de corral. Además, hoy se informó que el virus de la gripe aviar más mortífero de la historia, el tipo 2.3.4.4b, culpable de la muerte de cientos de millones de aves en los últimos 5 años, ha asaltado una vez más a los mamíferos y ha arrasado la mayor población de elefantes marinos del mundo, ubicada en la remota isla de Georgia del Sur. Este es un territorio bajo control del Reino Unido y situado a unos 1.500 kilómetros de la Antártida continental. El Servicio Antártico Británico calcula que más de 50.000 hembras, que es la mitad del total de la población de elefantes marinos, han desaparecido de un año para otro por culpa de esta gripe aviar. Cambiamos de tema porque hay tensión en el lejano oriente. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dejó entrever que su país intervendría militarmente en caso de que China atacase a Taiwán. Pues no cayeron nada bien estas declaraciones en Beijing y China advirtió a Japón que cualquier intento de interferir está condenado al fracaso. Lin Jian, del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, sentenció: si Japón interviene militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, China contraatacará con contundencia y advirtió: no jueguen con fuego en la cuestión de Taiwán, porque quien juega con fuego morirá por él. Y por último, Mesdames, Messieurs, en mémoire de toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous vous invitons à observer 1 minute de silence. Francia recordó hoy a los 132 víctimas de los atentados perpetrados hace 10 años por yihadistas de Daesh o el mal llamado Estado Islámico, ISIS, en terrazas, bares y la sala de conciertos Bataclan de París. Un dolor que sigue vivo, según escribió el presidente francés Emmanuel Macron. La noticia del momento en Blue Radio. 1:22 antes de la pausa, antes de ir de nuevo a Armero, hay noticia urgente que está confirmando el presidente Gustavo Petro. Acaba de revelar que se produjo un nuevo bombardeo hace algunas horas contra otro grupo armado ilegal. Por ahora, en principio, no lo especifica. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, mire, yo lo saludo desde la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, en donde en medio de una ceremonia de ascensos el presidente Gustavo Petro acaba de revelar que ordenó un bombardeo en Arauca sin entregar a muchos detalles. Escuchemos qué fue lo que dijo el primer mandatario. Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, ambos, Guaviare y Arauca más, limítrofes con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil. ¿Por qué? Porque indudablemente corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian pues se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio, como sucedió en Siria, Libia, Irak. Espero convencer al gobierno de los Estados Unidos. A la presidenta Gustavo Petro, haciendo esta revelación en medio de esta ceremonia de ascensos, ha dicho que hay que esperar a cuáles son las consecuencias de este segundo bombardeo que ordenó en las últimas horas, Ricardo. Sí, no especifica el presidente a qué grupo bombardeó. En Arauca delinquen el ELN principalmente y también lo hacen las disidencias de las FARC. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia porque el presidente también dijo en esa misma ceremonia que ustedes están viendo ahí en Ditu y en YouTube que condiciona la entrega de información de inteligencia a Estados Unidos si se compromete a no entregarla. No especifica el presidente a no entregarla a quién. Dijo lo siguiente el presidente: Colombia es respetuoso de los tratados internacionales y eso significa que nosotros somos Estado Social de Derecho. Presidente que rompa eso es tirano. Por tanto, la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos y se entrega a Estados Unidos si se compromete a no entregarla. Un capítulo más de la tensión entre Bogotá y Washington. Una pausa y ya regresamos desde Armero en Meridiano Blue.
Se registran enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Patía, Cauca. Toda la información aquí en Blue Radio. La comunidad del Patía, Cauca, reporta desde esta madrugada combates en la zona rural. Muchas personas no han podido ingresar o salir del pueblo por temor a explosiones y disparos que se escuchan en los alrededores. La Secretaría de Salud del Cauca confirma que hay 4 soldados heridos, ninguno de gravedad. El alcalde del Patía, John Jairo Fuentes. Confrontación entre Ejército Nacional, especialmente pues Fuerza Aérea y al parecer estructuras del Frente Carlos Patiño de las FARC en un sector conocido como Vereda La Cañada. Esto hace parte del municipio del Patía. Esta mañana en la vía Buenaventura, las disidencias de las FARC abandonaron 3 cilindros con emblemas de esta estructura criminal. El tránsito fue restablecido después de que la fuerza pública descartara la presencia de explosivos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Al cumplirse hoy 40 años de la tragedia de Armero, ¿cómo vive el alcalde Mauricio Cuellar, quien es un sobreviviente? Esto fue lo que nos contó en Mañanas Blue. Pues yo lo entiendo como uno aprender también de los seres humanos. Armero era la tercera vez que una tragedia de este tipo destruía la misma población y que muchos sabían que todo esto estaba sucediendo. Para mí tiene mucho de frustración, mucho de dolor. Hoy para mí es un día doloroso. En ocasiones pues eso causa lágrimas para mí. Yo hoy intento no llevar ni siquiera a mi mamá, pero pues como persona en mi construcción de vida intento es superarlo, motivarlo y más que eso, hacer que esa historia no se muera. A mi mamá estos días le causa demasiado dolor, Néstor, pero demasiado dolor. Yo soy egresado del Hospital de San José de mi primer carrera ahí en Bogotá y yo usualmente la acompaño en su medicación para manejarla sobre todo por estos días. Ella hace episodios de crisis porque para ella es muy doloroso la pérdida de mi hermano y además que ella era una mujer adulta cuando sucedió toda la tragedia. Ella tiene mucha más conciencia que yo. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy es 13 de noviembre. Hoy hace 40 años fue la tragedia natural más grande en la historia de Colombia, el deshielo del Nevado del Ruiz, que mató en su momento en Armero especialmente 25.000 personas, entre ellas a Omaira. Han pasado 40 años desde esa erupción del Nevado del Ruiz, que en realidad no afectó solo a Armero, también fue Guayabal, fue Líbano, fue Lérida, Tolima. Para quienes lo vivimos, es un recuerdo imborrable, el de ese pueblo sepultado por la avalancha, una avalancha que estaba cantada, que fue ignorada por las autoridades del momento. Y Omaira, el símbolo de la tragedia, una niña de apenas 13 años de edad que resistió 3 días atrapada ahí, en una de esas avalanchas. Estuvo bajo el lodo, habló con medios de comunicación, fue retratada en ese momento en la prensa de la época. Fue el símbolo ella de la tragedia de ese desastre natural que había ocurrido, que estaba ocurriendo apenas una semana después del holocausto del Palacio de Justicia. Muy al estilo colombiano, una tragedia borrando la anterior. Una agresión insensible, desmedida, colectiva, brutal, sin provocación ni riesgo real que justificara el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. Bajo este sustento, la juez 67 penal con función de control de garantías envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez. La muerte de Jaime Esteban nos duele a todos. Es un hecho que jamás debió suceder. Es un hecho inexplicable. La atención de toda la sociedad colombiana frente a este grave hecho no es extraña y se explica, porque obedece al dolor que causa ver a un joven totalmente indefenso a mano de 2 personajes insensibles propinándole un brutal ataque. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:29, don Juan David Rivera. ¿Usted usó calculadora en el colegio o en la universidad o Pocón? Sí, señor, usé calculadora. ¿Seguro? Y hoy es necesario, hoy es muy necesario. Yo recuerdo una calculadora, yo alcancé a tener calculadora científica. Otros tenían calculadora panadera. Hoy, la que sea.
La que sea sirve, don Juan, para hacer las cuentas, para saber quiénes van a ser los clasificados a los cuadrangulares. ¿Esos son cuadrangulares? Sí. Los ¿cierto? cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, recordemos. Adelante usted con los deportes, señor. Ricardo, buenas tardes a todos los oyentes y como usted lo dice, iniciamos hablando de la fecha 20 que inició ayer con 2 partidos. En el primero, Millonarios en Tunja derrotó 2-1 al Chicó y La Equidad en su último partido, recordemos que cambiará de nombre, cambiará de escudo, cambiará de color, goleó 4-0 al Pereira y como usted lo dice, hoy jornada de emociones. 8 partidos en simultáneo se jugarán, la transmisión irá en Blue Radio a partir de las 6:40 y es que recordemos que se define el grupo de los 8, 6 equipos ya tienen cupo asegurado, estos son Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior y 5 equipos por su parte que buscarán quedarse con los últimos 2 cupos, estos son América, Alianza y Santa Fe que dependen de sí mismos, si estos 3 ganan pues clasificarán de forma directa, recordemos que Alianza y Santa Fe juegan y los otros 2 equipos con chances son Águilas Doradas y Once Caldas que deberán ganar y esperar un resultado adverso de los otros 3 equipos. Y ahora nos vamos a hablar de la selección Colombia que sigue concentrada en Estados Unidos en la Florida y allá está Juan Carlos Cortés en Fort Lauderdale en la Florida en Estados Unidos que nos trae toda la actualidad de la selección Colombia. Juan David, un saludo muy especial, buenas tardes. Bueno, ya ha trabajado Néstor Lorenzo con los 26 jugadores por fin después de la llegada de John Hanner Lucumí, también de Johan Mojica. Una de las novedades importantes es que vimos a Richard Ríos en las primeras prácticas trabajando diferenciado, pero ya ayer pudo trabajar a la par del grupo, es decir que lo podría tener Néstor Lorenzo si así lo quisiera para este partido frente a Nueva Zelanda. Ha probado varias cosas, Néstor Lorenzo ha probado de alguna manera dupla con Jerry Mina y Carlos Cuesta, también Davison Sánchez ya empezó a hacer un poco más de trabajo teniendo en cuenta la recuperación que ha tenido por los viajes largos, pero ya Colombia está definiendo esa nómina con Camilo Vargas que seguramente va a ser el arquero titular de la selección Colombia. También nos encontramos a un histórico de la selección Colombia, jugó los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, Coroncoro Perea, que así habló de lo que significan estos 2 juegos para la selección. Siempre es importante, todos los partidos son importantes, no importa contra quién se juegue, siempre van a ser importantes, porque los chicos se tienen que preparar, de una u otra forma se tienen que preparar. Si el equipo es bueno, hay que hacer esfuerzo. Bueno, estará hoy en la agenda de la selección Colombia entrenando sobre las 5 de la tarde, nuevamente el sitio elegido, el estadio de Inter de Miami. Mañana atención a medios y reconocimiento de cancha, que será lo último que hará la selección Colombia antes de enfrentar a Nueva Zelanda el próximo sábado. Muy bien, Juan, don Juan David, ¿a qué horas comienza el servicio de Blue Radio esta noche? A las 6:40, la previa, recordemos que la pelota rodará a las 7, 8 partidos en simultáneo, acá se podrá vivir toda la jornada en Blue Radio. 6:40, los prolegómenos, dicen ustedes los comentaristas deportivos de esta última fecha del fútbol colombiano. Integrantes de las disidencias de las FARC atacan con drones a la estación de policía del municipio de Leiva. Toda la información aquí en Blue Radio. Se cumple ya más de 50 minutos de un hostigamiento a la estación de policía del municipio de Leiva. Esto es en el norte del departamento de Nariño, en el sector de la Cordillera. Coronel John Urrea, comandante de la policía en el departamento de Nariño, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el municipio de Leiva? Bueno, en este momento se encuentra un grupo armado ilegal, al parecer en inmediaciones del municipio, están hostigando la estación de policía. Y también no le perdemos paso a la selección Colombia, pero la prejuvenil, la sub-17, que está jugando el Mundial en Qatar, jugará mañana a las 8:30 contra Francia, 16avos de final. Allá está Juan Camilo Vargas desde Doha con toda la información. Juan David, una sola modificación hará Colombia en el partido de mañana por el Mundial Sub-17 frente a Francia en los 16avos de final. Es obligada la de Juan José Cataño, el hombre de Envigado que marcó el gol frente a Alemania en el 1-1 en la primera jornada. Bueno, no estará, se acumuló en amarillas. En su reemplazo, lo más seguro es que esté Miguel Agames, pues este jugador es al que han probado los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Freddy Hurtado en los diferentes entrenamientos después de saber que Cataño no podría estar. Así que lo más seguro es que Agames, el hombre del Junior, sea el titular. Si no es Agames, hay una pequeña posibilidad de que sea Ángel Santiago Mora, el jugador de Santa Fe, que también ha ingresado un par de minutos en esta Copa Mundial y lo ha hecho bien. Así que ahí tiene 2 opciones el técnico Hurtado para suplir a Juan José Cataño, que se pierde el partido por acumulación de amarillas. Entonces en el arco estaría Jorman Mendoza,
se mantendría el hombre de Envigado. En defensa, línea de 4, repetiría Cris Macías, el jugador de Millonarios. Los centrales, Peñalosa y Erazo, los que han sido los titulares en todo el Mundial. Y el lateral izquierdo inamovible de Miguel Solarte. En el medio campo estaría el jugador Cristian Orozco, que es el capitán, Matías Lozano. Allí ingresaría la novedad, que es la de Miguel Agames. Y adelante jugaría Escorcia por banda izquierda, por banda derecha Cristian Flores. Y en el frente de ataque, el delantero sería Santiago Londoño. Ese es el 11 tentativo y el más probable, con el que ha entrenado la selección Colombia estos días antes de enfrentar a Francia. Partido mañana a las 8:30 de la mañana, hora colombiana. Omaira Sánchez se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero ocurrida el 13 de noviembre de 1985. El periodista Germán Santamaría la recordó en Mañanas Blue. Yo me quedé muy asombrado y yo le dije, solamente le acaté a hacerle una pregunta: ¿y cómo te llamas? Y me dijo Omaira Sánchez. Y yo no atinaba a hacerle preguntas porque cualquier pregunta que yo hiciera era como una canallada, como algo doloroso y algo inoportuno. Entonces ella me fue contando la historia. Yo soy Omaira Sánchez, mi papá está aquí debajo en la casa, yo estoy en la escuela y decía, mañana clase examen de matemáticas, y cantó y me dijo, pero ella cantó una canción. Nunca dijo que ella no podía, que ella estaba atrapada. A mí tampoco me lo dijo. Eso me lo estaban diciendo el socorrista, que se habían hundido pues en el agua y habían tocado la plancha. Seguramente yo no toqué la plancha. Entonces yo estuve ahí, yo no hice casi preguntas, muy pocas preguntas, porque quedé muy aturdido, además que como yo crecí fui un poco irreverente y me despedí. Pero ella fue conmigo muy increíble, muy simpática, muy cariñosa, y se reía y me miraba. Y yo otra vez pasé ese pantano, me subí al helicóptero y le dije al capitán, vamos ya a Bogotá. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Han pasado 40 años, en ese momento hubo, claro, alertas. Fue una noche de miércoles. Armero, que estaba a 48 kilómetros de la punta del Nevado del Ruiz, fue el municipio más afectado porque se produjo la avalancha, la crecida de 5 ríos en ese momento en esa zona norte del departamento del Tolima. Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo hoy, 40 años después, dice que el 30% de las viviendas en esos municipios que recibieron a los afectados requieren mejoramiento y el 70% de los sobrevivientes siguen con impactos psicológicos. Arancel del 35% a las importaciones de acero. Nuevo decreto presidencial abierto para comentarios durante los próximos días y firmado por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. Guardianes hoy, ángeles custodios de la industria siderúrgica nacional, a la que quieren proteger y salvaguardar de las importaciones de diversos productos de acero que están llegando al país a precios muy inferiores que lo que se consiguen en Colombia, modificando para ello el decreto 1881 de 2021, por medio del cual se adoptó el actual arancel de aduanas para aquellos países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio, particularmente los chinos, que concentran el 56% de la producción mundial de acero y que le exportan además a precios subsidiados. Productos que efectivamente llegan al país muy baratos, inferiores a los precios del mercado local y contra los cuales las empresas nacionales no logran competir por sí solas. Empleos que precisamente busca proteger el gobierno Petro a través de este borrador de decreto que sube los aranceles al 35% para diversos productos del sector siderúrgico, como barras, alambres, tubos, tornillos, clavos, tuercas, remaches y artículos de alambre, cosas que se usan muchísimo en la construcción de vivienda y de infraestructura. Paganinis y grandes perdedores con este decreto, en un momento en donde la construcción de vivienda viene de capa caída, con el inicio de construcciones en el nivel más bajo de la última década, y también en un momento en donde se Blue Radio y Tipi presentan Llegó la temporada para ganar en grande. En Meridiano Blue.
Hoy se cumplen 40 años de la tragedia de Armero, en la que la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó con esta ciudad colombiana. En Mañanas Blue, el alcalde Mauricio Cuéllar, quien es sobreviviente de la tragedia, recordó lo que ocurrió ese 13 de noviembre de 1985. Mi mamá estaba haciendo oficios domésticos como hasta las 10 de la noche. Nosotros recién nos acostábamos a dormir con mi hermano y ella lo que nos cuenta es que ella sintió mucho ruido afuera de la gente, como que caminaban, murmuraban, se escuchaba que pasaba. Hace 4 décadas el dolor en la noche del 13 de noviembre embargó a miles de hogares de Armero, pero también de otros municipios por cuenta de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Le decían el león dormido. Las imágenes le siguen dando la vuelta al mundo y el símbolo de esa tragedia fue, es y será la pequeña Omaira, que murió atrapada sin poder ser rescatada por los socorristas de la Defensa Civil. Fernando González, recordándonos estos 40 años de la tragedia de Armero. Armero era el pueblo más próspero del Tolima. Incluso el mismo José Barros dejó plasmado la belleza de la mujer armerita. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Sus sueños en sus calles polvorientas, en esa tierra buena, fértil y próspera, la capital blanca del algodón, orgullo del norte del Tolima. Pero la montaña del Nevado del Ruiz, dormido por más de 100 años, despertó con furia y habló. Y su voz fue de fuego. A las 9:09 de la noche, la erupción rompió el silencio. El calor derritió la parte del glaciar y más de 40 millones de metros cúbicos de lodo, piedras y ceniza descendieron por los ríos Lagunilla, Azufrado y Gualí hacia el Tolima. En su camino estaba Armero, un pueblo próspero. Desde allí, el último reporte lo hizo el gerente de Telecom. Bueno, aquí la situación es de relativa calma, ¿sí? En este momento está cayendo arena, una arena que tiene un diámetro aproximadamente de 1 milímetro. Ese miércoles Armero se preparaba para dormir. Nadie sabía que el reloj se acercaba a su última hora. La lluvia caía. No, se comenzó una llovizna y una escurana. Algunos sintieron temblores, pero nadie creyó que el peligro fuera tan real. Don Antonio, un campesino de Murillo, vio bajar la avalancha a eso de las 6 de la tarde. Sí, caer, salía candela rodando. En menos de 20 minutos, el lodo sepultó completamente Armero. De sus 31.000 habitantes, murieron más de 23.000. El amanecer de ese 14 de noviembre trajo el silencio, la desolación. Solo Leopoldo Guevara, voluntario de la Defensa Civil, evidenció y dio a conocer la magnitud de la tragedia. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Ya los medios nacionales reportaban, en voz del también piloto Fernando Rivera. Pues la mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2%. El país despertó con la noticia en las portadas. Armero desapareció. Colombia entera lloró frente a las imágenes que llegaban por televisión. Niños atrapados, familias clamando ayudas, rescatistas impotentes. Muy horrible la catástrofe que hubo en Armero. Hay más muertos que vivos. Mi familia, gracias a Dios, está completa toda. En Ibagué y en Bogotá, que la familia Luna Cherry afortunadamente salió ilesa. ¿Ustedes se han salvado todos? Sí, todos. Entre los miles de rostros, uno conmovió al mundo. Omaira Sánchez, de 13 años, atrapada entre los escombros. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Durante 3 días de lucha por vivir, fue seguida por millones. Su muerte se convirtió en símbolo de tragedia y del abandono. Se despidió de su madre. Mami, te quiere mucho. Papi, hermano. Y yo
Adiós, madre. María Aleida Sánchez, su progenitora, solo sabía esperar. Yo iba por los pasillos, que había una niña atrapada, pero nunca yo vi que la nombraban. El desastre reveló fallas humanas, alertas ignoradas, faltas de prevención, ausencia de respuesta inmediata, pero también mostró el alma solidaria de un país que se volcó a ayudar y a orar. Me acerco al mundo del sufrimiento. Karol Wojtyła, o el Papa Juan Pablo II, de rodillas oró por ellos. El mundo entero lloró a Armero, pero fue Colombia quien aprendió entre lágrimas y ceniza que la naturaleza siempre avisa y que olvidar es volver a perder. Todas las miradas se vuelvan hacia esta cruz, árbol de vida, punto de convergencia entre el cielo y la tierra. Armero no murió del todo, vive en cada recuerdo, en cada lágrima, en cada lección que el país no puede olvidar. Mientras Colombia conmemora los 40 años de su mayor desastre natural, Sara Ginette Pérez, sobreviviente de esta tragedia, regresó 4 décadas después para recordar lo que fue su pueblo. La historia la tiene Stephanie Valencia. La última vez que Sari Ginette Pérez estuvo en Armero tenía 24 años y desde entonces carga con el peso de un duelo no resuelto. 4 décadas después de la tragedia se armó de valor para por primera vez en estos 40 años volver a Armero para hacerle frente al dolor que le ha carcomido el alma. Ha sido muy duro, estoy reviviendo todas estas calles que uno recorrió. La gente que se perdió, quiero que sepan que a nosotros, los sobrevivientes de Armero, nunca nos hicieron un tratamiento psicológico. Yo aún no hoy me estoy reviviendo. Mi hija Natalia quiso que hoy viniéramos y le comentara de su pueblo. Ella tenía 1 año. No me he atrevido a ir hasta el lugar donde era mi casa, a pesar que mi nieta me está diciendo, quiero ir. Estoy congestionada. Entre las ruinas caminan 3 generaciones, madre, hija y nieta, que se unieron para a través de la memoria comenzar a soltar el dolor. Atravesamos y vimos la inmensidad que venía sobre nosotros. Mi esposo, él brincaba en las puntas de los pies, un ataque de nervios. Yo lo cogía así y el cuerpo, los músculos, eso es una cosa indescriptible. Nadie sabe, solamente los que vivimos sabemos qué es eso. Y de ahí mi resistencia a venir a vivir esto que estoy haciendo hoy, esta catarsis. Su hija Natalia Portela tenía 1 año en ese momento, hoy tiene 40 y aún se duele por lo que pasó. No es fácil decirlo y tampoco es fácil asimilarlo a pesar de mi edad. No lo asimilo. Saber que tú naciste acá, pero no conoces nada. O sea, ni te alcanzas a imaginar cómo era esto. Es duro. La describo a ella como una persona fuerte, que superó algo que no todo el mundo lo supera. Gente que me cuenta que lo perdió todo y después cogieron un revólver y se mataron. Después de la entrevista con Blue Radio, Sari se llenó de coraje y decidió ir a buscar la que fue su casa y terminar ese duelo. Sari se encontró con un Armero distinto al que vivió hace 4 décadas. Un Armero sin calles, invadido por la maleza, cubierto por raíces torcidas, pedazos de muros y baldosas. Los árboles nacen dentro de lo que fueron salas o cocinas y con mucho respeto nos permitió acompañarla en ese momento íntimo en que volvió y no encontró nada. Acá era mi casa, era la segunda después de la esquina. No hay nada, hay un árbol. No veo piedra, árboles, no veo nada más. No hay nada, mi vida. Ni el piso ni nada. Pero tenemos tristeza. Muy duro porque era mi casa. Porque acá podía haber muerto. Quedé viva para contarles. Servir a la gente. He servido a la gente desde mi profesión, pero hasta ahora estoy haciendo este duelo. Armero no existe y sin embargo sigue ahí, sin calles pero con raíces. No muere del todo mientras alguien lo nombre, mientras haya generaciones que se atrevan a recordar y contar la historia. Stephanie Valencia, Blue Radio. En tu éxito. ¿Será que la campaña de las estrellas negras pintadas en el piso sirve para reducir los accidentes en las vías o para evitar que conductores borrachos manejen y atropellen a la gente?
Es cierto, la racha de accidentes que estamos viendo necesita de campañas de cultura ciudadana, pero también de mano dura, de más controles y operativos de las autoridades de tránsito que hoy se quedan cortas a la hora de sancionar en especial a conductores reincidentes, esos infractores reiterados de las normas de tránsito. Bogotá ha sido el escenario del conductor que atropelló a los motociclistas y después fue linchado, el escenario del taxista borracho que atropelló a 11 personas, pero también el escenario del conductor que mató a 2 motociclistas en el amanecer del 31 de octubre y que sigue prófugo. Según el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, más de 1.000 personas, en su mayoría motociclistas, han muerto en accidentes de tránsito este año en la ciudad. De acuerdo con el alcalde, todas estas muertes son por intolerancia o por conductores en estado de embriaguez, la razón del aumento de la cifra, y por eso la propuesta de reactivar esa campaña, la de las estrellas negras en la vía, a ver si nos acordamos la responsabilidad que se necesita a la hora de manejar un vehículo. Cabe recordar que la campaña de las estrellas negras en la vía fue una propuesta del entonces alcalde Antanas Mocus. Nació entre 2003 y 2005, un periodo en el que se redujo la accidentalidad. En Mañanas Blue, el alcalde Mauricio Cuéllar habló con nostalgia de la cifra estimada de personas que murieron en la tragedia de Armero hace 40 años. Pues siempre se habla de cerca de 25.000, pero es claro contarles que el censo total de la población, digamos que no era un eje claro. Hoy nosotros sacamos estadísticas y números, por ejemplo, del libro, de uno de los libros que tenía, por ejemplo, los números de teléfono, que no me acuerdo cómo se llaman. El directorio telefónico. Bien, en el directorio telefónico, en los recibos de Enertolima, que en su momento era quien surtía este tema de la energía, y así se sacaba un promedio de más o menos cuántas casas y cuántas personas podían habitar en Armero, pero sin duda alguna era la más grande en población en el norte del departamento del Tolima. Sí, la cifra de 25.000 muertos, alcalde, ¿usted cree que se queda corta? Yo creo que se queda corta. En mi concepto, aunque he recibido críticas, creo que se queda corta. ¿Y usted calcula que pueden ser cuántos más? Yo pensaría que por encima de los 30.000. Sigan toda esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Tu vida tiene sentido. Tú existes para ser feliz. Eres una persona que se construye todos los días. Por eso es necesario que eches mano de ese recurso llamado proyecto de vida, en el cual tú elaboras claramente tu propósito, tus objetivos, tus metas, tus tareas, tus recursos. Alineas eso, lo organizas en el tiempo y tienes control de tu existencia, de eso que depende de tus decisiones, de tus acciones. Hoy toma un momento para dar gracias por ti, para reconocer lo valioso que eres como ser humano y para encontrar la razón de tu vida. ¡Ánimo! En ti hay mucho que dar, en ti hay mucho que realizar. Tú sabes. En medio de la tragedia de Armero se vivió otra situación dramática que fue la venta o intento de venta de niños a familias extranjeras. Sobre esto habló el alcalde de Armero, Mauricio Cuéllar, en Mañanas Blue. Digamos que fue como una rapiña de tantas cosas, pero por ejemplo en el caso... En Blue Radio. 1:53, atención a esta noticia sobre la plata que está guardada de la venta de Isageni que quiere hacer el Ministerio de Hacienda. Marcela Peña. Pues sí, mire, esto está contenido en un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, la plata que nos queda de la venta de Isagen estaba siendo administrada por la Financiera de Desarrollo Nacional, donde no solamente está el gobierno colombiano, sino también el Banco Mundial, el Grupo Sumitomo de Japón y la CAF. ¿Por qué? Para garantizar que hay gobierno corporativo y buen manejo de los recursos. Sin embargo, lo que quiere el gobierno es quitarle esa platica a esa entidad y ponerla bajo el manejo de fiduciarias del gobierno, que son controladas 100% con el gobierno. ¿Con qué objetivo? Alinear el gasto del Fondes con las prioridades del gobierno nacional y del Plan Nacional de Desarrollo. No estamos hablando de cualquier cosa. Según cálculos de ANIF, estos son 4.1 billones
billones de los cuales 1,6 son recursos líquidos, recursos que fácilmente pueden ser convertidos en efectivo para que el gobierno los utilice básicamente en lo que quiera. Hoy, fecha 20 de la Liga en Colombia, fecha definitiva para conocer el cuadro completo de los cuadrangulares semifinales en Colombia. Cada gol, cada detalle en cada estadio con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube, en todas nuestras plataformas. La fiesta del fútbol, hoy se vive nuestra Liga en Blue. El gobierno de los Estados Unidos, y tal vez no por casualidad, está ofreciendo en momentos de esta tensión diplomática hoy una inusual recompensa, $5 millones por información. Quiere decir que tendrá que ser tramitada a través de la figura de la cooperación de inteligencia, información para capturar a los responsables del ataque contra el helicóptero de la policía en Amalfi, un ataque que tiene nombre propio, son los disidentes de Calarcá. Mataron allí en su momento, en agosto de este año, hace casi 3 meses ya, a 13 policías. Y en momentos de esta tensión es que Estados Unidos, a través de la embajada en Bogotá, anuncia la recompensa muy grande. ¿De dónde vendrá el principal recaudo de la reforma tributaria? Toda la información aquí en Blue Radio. En total, el gobierno necesita 16,3 billones de pesos para financiar el presupuesto del 2026. Como la reforma tributaria se recortó en el debate de presupuesto, pues aquí también peluquearon las pretensiones de recaudo. Unas 56 rápidamente, se confirma que el bombardeo en Arauca es contra las disidencias de Mordisco. Noticia política del momento, Andrés Carmona. Ricardo, así es, se trata de una carta que envía la presidenta del Partido Conservador, Nadia Ablel, al senador, expresidente del Congreso y precandidato presidencial Efraín Cepeda, luego de las críticas que hizo Cepeda por la decisión del directorio conservador de ampliar el plazo para la inscripción de precandidatos y que le abre la puerta al excontralor Carlos Felipe Córdoba. Dice en pocas palabras esta carta de 2 páginas de la senadora Ablel que el directorio nacional siempre ha actuado con principios y que en ningún caso han recibido presiones externas o injerencias ajenas a la voluntad autónoma del directorio nacional, que el único propósito de esta decisión es mantener la unidad y que ese es el llamado que le hace a Efraín Cepeda, que cualquier discusión se haga por los canales internos. Ricardo.